Ve, ¿y el resto? Bueno, mientras se van conectando los demás, continuamos entonces con lo que estábamos diciendo. Bien, entonces en la parte anterior habíamos hablado de la división de lo que se está presentando ahorita en la radio. La división primero entre la radio musical y la radio hablada, ¿cierto? Y que de la radio hablada podríamos subdividirlo en radio informativa, radio de entretenimiento y radio de opinión, ¿vale? O programas informativos, programas de entretenimiento y programas de opinión, ¿vale? Que los informativos solamente se dedicaban a dar noticias, los de entretenimiento analizar o sacar otra información diferente a la de las noticias, ¿vale? Con el fin de, pues, entretenernos. Y la opinión, que ya hablábamos de que son programas en donde se da precisamente argumentos de parte de los integrantes de cada uno de estos programas con el fin de, pues, buscar soluciones a un tema que se vaya dando, que ya no son esos típicos programas de debates en donde se daban posiciones en contrario y se defendían esas posiciones a ultranza. Eso ya prácticamente se acabó. Bien, otro aspecto importante, metiéndonos directamente con la radio informativa, es el tema de las reporterías. ¿Alguno de ustedes conoce, sabe cuál es el trabajo de un reportero? Salir al campo a investigar. Puede ser. Formar desde el lugar de los hechos, profe. Correcto. Fuera del estudio. Exactamente. Eliana tiene la idea, pero es básicamente salir a informar desde el lugar de la noticia, ¿vale? Entonces, por eso en los noticieros hay unos tipos que están presentando, ¿cierto? Que están en el estudio hablando, y hay otros que salen a la calle a dar la noticia desde allá. Entonces, que hay una protesta, vaya el reportero y mire a ver qué está pasando e informe, ¿cierto? Y básicamente es salga con su grabadora y traiga la noticia, ¿cierto? Entonces o vaya, investigue qué es lo que está pasando y traiga la noticia y aquí la redacta y la vuelven una nota. Eso nos convierte también en reporteros, o como a veces dicen en Argentina, los noteros, ¿sí? Los noteros, de los que van a conseguir notas, ¿sí? O noticias. Esos son los reporteros, o ese básicamente es el trabajo del reportero. Ir al lugar de la noticia e informar, ya sea desde allá, es decir, que nos llaman y nosotros a través del teléfono, sí, aquí estamos desde la calle 72 en la Universidad Pedagógica, bla, 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 y entonces hay una protesta y hay una marcha y ¡tin! ¿Sí? Ayer nos enteramos de lo del muchacho, ¿cómo era que se llamaba? Kenan, no. ¿El que resultó herido en las protestas? No me Exactamente. acuerdo. El del ojo, tiene un nombre raro. Sí, Sí. está por G, no me acuerdo. Jared, o Garrett, Por algo así. Jared, algo así. Sí, bueno, el caso es que, ya me acordé, Gareth, como Gareth Bale, el fútbol, gracias a Dios por el fútbol. Entonces, Gareth, recuerden ustedes, la noticia recibió un golpe con una bala de goma, de esas que utilizan para dispersar a los manifestantes, en el ojo. Y pues, según la información, creo que pierde la visión de ese ojo. Terrible, profe. Que pesar, ¿vale? Pero lo peor de todo es que él estaba haciendo su trabajo, él es reportero gráfico. Él es reportero gráfico. Él creo que hace parte
equipo periodístico de la Universidad Nacional, de la emisora de la Universidad Nacional. Y aparte de Terrible. todo, pues de la página de la Universidad Nacional y del periódico de la Universidad Nacional. Y estaba haciendo su trabajo periodístico y un policía se le ocurrió la magnífica idea de dispararle y le pegó en el ojo. Le pegó en el ojo. Los testigos dicen que el policía estaba muy cerca y están hablando de menos de 5 metros, cosa que sería gravísima, Es que son muy abusivos. cosa que sería gravísima. Pero pues esos son los testigos, no tenemos una... Yo a los testigos le creo, porque pues son los que están ahí. ¿Qué más hago? Claro. ¿Sí? Pero, y eso es gravísimo, pero eso obviamente requiere de unas investigaciones, me imagino que revisarán cámaras que las maneja la policía, Mm. ¿cierto? Entonces, pues, Profe, es que vamos a lo que ver. pasa es que aquí en Colombia no sabemos manejar bien las protestas. Se vuelven locos, hacen disturbios de todo. Yo puedo estar de acuerdo en parte con eso, María Yo, José. Yo puedo estar de acuerdo en parte con eso porque yo soy yo soy muy fanático, no fanático, es decir, me gusta que la gente salga a protestar porque creo que este país necesita que la gente salga a protestar, que la es gente así, profe. salga a decir y a expresarse lo que tiene que decir y sus inconformidades. Yo puedo estar muy de acuerdo con eso. En lo que no estoy de acuerdo es, por ejemplo, en que la gente se ponga una capucha. ¿Por qué? Mm. Vándalos. ¿Sí? Y que esos encapuchados normalmente son los que tiran piedras, rompen vidrios. Entonces puede ser, yo puedo atribuírselo a dos factores. Uno, que son infiltrados de la policía que causan ese tipo de desmanes para poder mostrar resultados como los falsos positivos, Eso ya se comprobó, ¿no? En las que protestas entre de hace otras un año. cosas hay pruebas de eso, exactamente, Paula. O que definitivamente son muchachos que son desadaptados absolutos y que no comprenden o que no le dan el verdadero valor a la protesta y que creen que la protesta es romper para llamar la atención. Sí, por eso, pues no sé, es mi opinión, por eso no es tan bueno hacer protestas. Pues, Exactamente. Por eso digo, María José, claro, y estás en todo tu derecho. Yo precisamente por eso digo, las protestas sí tienen cabida como mecanismo de participación, de expresión, como una forma de expresión, porque es una forma de llamar la atención ante las problemáticas de un Estado o ante la desidia de un Estado, ¿sí? Pero Ujú. en lo que no estoy de acuerdo es cuando esas marchas o esas protestas pasan a un punto de vandalismo, sí, porque se deslegitima completamente la marcha o la protesta. Se deslegitima absolutamente y pasa a ser un delito, a transgredir la ley. y todo Porque lo que rompen lo tienen que pagar nuestros papás, pues todo. Exactamente, porque yo personalmente puedo protestar contra Transmilenio y me puedo parar a bloquear Transmilenio. Estoy en mi derecho, ¿sí? Pero lo que no puedo hacer es romper un bus de Transmilenio porque al final de cuentas a mí me toca montarme en una joda de esas, Exacto. ¿sí? Profe, pero ¿sabe también qué es lo que pasa? Digamos, la gente, cuando ya le envían a esta policía del SMAT, la gente se pone muy agresiva porque, pues, estamos en una protesta, digamos, pues dejen protestar a la gente en paz. O sea, no tiene por qué mandar a esta gente a agredir y Sí. a ultrajar a la gente así porque sí, porque no pueden protestar y es que ellos son muy agresivos, ellos no Ah, es, no, ellos utilizan No la miden fuerza. las consecuencias. claro. Ujú, Mira, por ejemplo, por eso es que Claudia, después de lo que pasó con Dylan, que eso ujú. ocurrió en el mandato del anterior alcalde, o ya estaba Claudia. No, eso estaba toda Peñalosa ahí. Estábamos en elecciones. Sí, como que Creo que sí. sí, Bueno, creo. eran los últimos días de Peñalosa, si mal no estoy. O ya estaba Claudia, uy, no me acuerdo. Bueno, el caso es que, el caso es que Claudia, a partir de lo de Dylan, que fue gravísimo, eh, creó una cosa que se llaman los gestores de convivencia, que si ustedes han estado cerca de una marcha, son unas personas que están debidamente uniformadas con unos chalecos rojos, ¿sí? Y entonces, pues estos son los que median para que las protestas no pasen a vandalismo.
A lo de ayer, no, todavía no desconozco las causas de lo que ocurrió. No sé por qué el SMAT estaba acompañando la marcha, la verdad no lo entiendo todavía, porque pasaron por acá cerca. Yo vivo aquí en la Novena, bajé un momentico aquí a la Mm. carrera 13 a hacer unas compras y pasó la marcha. Y al lado de la marcha venía el SMAT. ¿Por qué? Es que Es eso es lo que que yo digo. siempre ponen al SMAT cuando hay protestas por si Claro, hay vandalismos y todo. claro, María José, Y por ellos son supuesto, las que las hacen. pero si están los gestores de convivencia según el protocolo que hizo Claudia a principio de su mandato, según eso, los primeros que deben estar son los gestores de convivencia. El SMAT es el último recurso. Sí. Y si se supone que eso empieza, digámoslo así, en paz, o sea, ¿a qué razón llega hasta ese extremo? Algún agitador, lo que te decía ahorita, de pronto alguien que definitivamente no comprende, no le da valor a esto y empieza a insultar a los policías. Mm. Y también en este caso, mira que se ha deslegitimado tanto o se ha, ¿cómo es eso? La imagen de la policía ya no es una imagen de autoridad, sino de No. enfrentamiento, de confrontación, ¿cierto? Ujú. Y es una imagen creada por ellos mismos, lamentablemente, porque no debería ser así. Está tan deslegitimado el valor de la policía o en este caso del SMAT, que apenas los protestantes ven al SMAT, inmediatamente ya van directamente en contra. Se volvió un factor de provocación. Ujú. Y eso es lo que no han entendido todavía, ni el SMAT, ni el gobierno, y tampoco algunos manifestantes, Sí, porque pues. lo ven inmediatamente como el enemigo, cuando deberían verlo como se supone, la autoridad que debe mantener el orden, ¿sí? Entonces, por eso es que se desata lamentablemente la violencia y eso pasa aquí y en los países más civilizados, Ujú. porque eso pasa, porque hay personas que ven al SMAT como el enemigo, entonces inmediatamente, eh, y aparte de todo, pues los señores también están preparados para cualquier cosa y cualquier cosa que ellos sientan como una amenaza, inmediatamente reaccionan. No Reacción. debería ser así, no debería ser así. De otras cosas, ellos tienen más miedo que los propios manifestantes. ¿Y por qué razón? Porque ellos se ponen casco, coderas y todo el material ese que se ponen para protegerse. Mm. ¿Por qué? Entonces, se presume que ellos deben tener más miedo. Claro, entonces, como el manifestante, al verlo así todo uniformado, entonces ese es el enemigo, ese está más vulnerable porque se pone todos los estos, o se siente más vulnerable. Yo personalmente, si yo fuera una persona, un miembro del SMAT, no me, es decir, propendería para no ponerme todo eso porque se supone que es una fuerza para mantener el orden. Pero pues, como todo se desata, pues ellos tienen que protegerse de la mejor manera, ¿sí? Y con todo y eso, terminan heridos, que es lo más triste. Sí. Entonces, son cosas en contraposición, ¿vale? Pero bueno, nos salimos del tema, no es eso. Digamos que el señor estaba haciendo su trabajo, Gareth, que era reportero, y él es reportero gráfico, es decir, va a la noticia y saca la información para llevarla a su medio de comunicación, ¿vale? Ese es el trabajo del reportero. Hay reporteros de guerra, que son los que van allá a los conflictos y están ahí y viven el conflicto desde adentro, ¿vale? Ervin Hoyos, que falleció hace poco, fue reportero de guerra, él estuvo en la guerra de Kosovo y contaba sus anécdotas tremendas, porque entre otras cosas, la guerra civil de Kosovo fue una cosa brutal y eso es una vaina que todavía no se ha terminado de contar. Y eso fue brutal, brutal. Y la guerra era en las calles. Afortunadamente o infortunadamente, no sé cómo decirlo, en Bogotá todavía no tenemos ese flagelo, ¿cierto?
de tener una guerra civil en las calles. Sería terrible, ¿vale? Aquí en este país, lamentablemente, ahí sí lo digo, lamentablemente, la guerra se libra en las zonas rurales. Sí. Pero digamos que yo no sé si sacar eso como positivo, y estoy tratando de buscar las palabras correctas para no equivocarme y no salir con una imprudencia. Pero digamos que en ese aspecto social, gracias a Dios no tenemos una guerra en las calles aquí. Lo que están viviendo por allá en las zonas rurales no lo estamos viendo nosotros en las ciudades, que ni siquiera debería ser allá afuera. Pero bueno, en fin. El reportero, como bien lo decían Eliana y Paula, son los que salen del medio de comunicación para ir al punto de la noticia y recoger la información, ¿vale? El reportero tiene dos formas. Les decía, transmitir en vivo, es decir, desde allá contar y poner la voz del protagonista y todo lo que tenga que ser, ¿sí? O recoger los testimonios, las voces y pasarlos en el medio de comunicación como una nota periodística, ¿cierto? Siempre, siempre es indispensable que en cada reportería o en cada nota que se haga haya la voz de un protagonista, ¿vale? Nosotros en el ejercicio de la reportería, y afortunadamente los aparatos celulares, nosotros los periodistas que hacemos trabajo de reportería, siempre tenemos que tener a la mano esta aplicación que les estoy mostrando aquí en pantalla. La grabadora de sonidos del celular o una grabadora. Antes era el aparatico, ¿sí? Una grabadora con un cassette o las de ahora que son digitales, graban en archivo digital, que son mucho más prácticas, ¿vale? Y esa es nuestra herramienta de trabajo, los de radio. Pues los de televisión tienen que llevar una cámara y un micrófono. Los de prensa, pues su cámara fotográfica, ¿cierto? Y sacar los testimonios para luego transcribirlos a un papel. Entonces, para el periodista es fundamental tener una grabadora de sonidos. Afortunadamente en los celulares las hay. ¿Qué pasa? Que pues cuando nosotros estemos grabando algo en nuestra grabadora de sonidos, pues tenemos que desactivar todo lo que interrumpa esa aplicación. Entonces, incomunicarnos por un momentico, quitar la internet, quitar las llamadas, todo eso, porque pues necesitamos que nos grabe correctamente. ¿Vale? ¿Qué pasa? Que si nosotros estamos grabando una reportería y nos llama a alguien, inmediatamente se interrumpe la grabación y se nos dañó todo el trabajo. ¿Vale? Ok, pues. La nota periodística o la nota de reportería es básicamente una mini entrevista, es decir, es simplemente coger el testimonio del protagonista de la noticia, ¿vale? Entonces quiero hacer un breve ejemplo de cómo se debe presentar una reportería para que luego lo apliquemos en nuestros programas de radio, ¿vale? Primero que todo, yo tengo que preparar una serie de preguntas. Esto, vuelvo y digo, no es una entrevista, no. Necesito sacar la información de el protagonista de la noticia. Por lo tanto, tengo que preparar 2 o 3 preguntas sobre la información. ¿De acuerdo? Voy a poner un ejemplo. ¿Quién me quiere ayudar? Yo, profe. Eliana. Bueno, Eliana, entonces supongamos que tú eres la rectora, la ministra de Educación, ¿vale? Uy, profe, no tan fuerte. Bueno. La ministra de Educación. Vamos a hacer de cuenta que tú eres la ministra de Educación y que yo llego al lugar de la noticia porque digamos que el Ministerio de Educación va a iniciar el protocolo para el regreso a clases en todos los colegios y universidades del país, ¿cierto? El regreso a las aulas, pues, Sí. ¿vale? Entonces yo llego como reportero, voy donde la ministra, voy a hacerle unas preguntas, ¿me permite por favor su opinión? Claro que sí. Bueno.
y empiezo a grabar, ¿de acuerdo? Empiezo a grabar. Lo que yo voy a hacer en la grabación básicamente me va a servir como inicio y como marcación de lo que yo voy a hacer. Cójanlo como disciplina y como ejemplo, ¿vale? Entonces, lo primero que yo tengo que hacer en la grabación es identificar al personaje, porque muchas veces a los reporteros, pues como dicen, no, yo entrevisté a tal, algunos se creen tan berracos, pues que los conocen a todo el mundo y conocen a medio país y son unos duros. No, porque resulta que estos aparatos también fallan y se nos pueden borrar o simplemente escuchamos dos voces parecidas y decimos, ve, ¿y este quién es? ¿Yo a quién entrevisté primero? ¿Yo a quién? ¿Sí? Entonces, lo primero que nosotros hacemos es identificar al personaje, ¿de acuerdo? Empiezo a grabar. Ministra de Educación, Eliana Garrido, muy buenos días. Bienvenida a RCN Radio, a CST Radios. Yo soy el periodista Arturo Vargas Mendoza. Ministra, ¿cuál es la decisión que ustedes han tomado acerca del regreso a las aulas en esta pandemia? Claro que sí, muy buenos días. Respecto a esto, la decisión que hemos tomado es que sí o sí los estudiantes deben volver a las aulas. Pero, ministra, esto, ¿cómo afectaría de pronto al tema de la pandemia y qué protocolos se deberían seguir para poder realizar esto? Claro que sí, pues primero que todo, ay, profe, me bloqueé. Oh, contesta lo que puedas. Ok. Volvamos a empezar, espérame. Volvamos a empezar. Okay. Volvamos a empezar. Pues para que lo hagamos bien el ejercicio. Listo. ¿Vale? Profe, pero preguntas fáciles, no tan difíciles. No, el regreso a clases, cualquier cosa. ¿Vale? Vale. Bueno, Okay. entonces vuelvo e identifico, arranco la grabación e identifico a quién estoy entrevistando. Ministra de Educación, Eliana Garrido, muy buenos días. Bienvenida a CST Radio. Ministra, ¿cómo va a ser el regreso de los estudiantes a las aulas en las universidades y colegios del país? Claro que sí, muy buenos días. Bueno, respecto a esto, la decisión que se ha tomado es que los estudiantes sí deben volver a las aulas, ¿sí? ¿Y qué medidas se han tomado? Primero que todo, un distanciamiento adecuado, ¿sí? Que es como el mayor punto. Ministra, ¿usted cree que los colegios y universidades están preparados para esta decisión que ustedes están tomando? Claro que sí, eso va de la mano de igual forma de Secretaría de Salud, quien les estará brindando la información suficiente para que esto suceda. Bueno, ministra, ¿y qué va a pasar con las ciudades, municipios que están apartados del país? ¿Hay alguna estrategia al respecto? Estamos tratando precisamente ese tema para llegar a un acuerdo, el cual todos quedemos... ay, profe. Bueno, listo, dejémoslo hasta ahí. Ok. No, dejémoslo hasta ahí, no hay problema. Es como para poner el ejemplo. Fíjense Okay. que yo, en ese momento, se me ocurrieron 3 preguntas claves, ¿sí? Primero, obviamente, que me conteste la noticia, ¿sí? Lo que yo necesito saber, que es, es decir, la noticia es, vuelven los estudiantes a clase. Entonces, yo me voy a donde la ministra y le digo, ministra, ¿cómo va a ser esto? ¿Cómo se va a desarrollar? ¿De acuerdo? Ahora, esto que acabo de hacer es el proceso de grabación, ¿de acuerdo? ¿Cómo va a ser el proceso de presentación? En la presentación de una reportería o de una nota, la voz del protagonista es la primera que debe salir, ¿de acuerdo? Por lo tanto, yo omito, edito, quito de mi grabación la primera pregunta, porque esa primera pregunta yo la voy a hacer al aire, ¿cierto? Yo la voy a hacer al aire.
Entonces, en ese orden de ideas, yo agarro mi grabación. Ministra de Educación, Eliana Garrido. ¿Ahí están escuchando? Buenos días. Bienvenida a CST Radio. Ministra, ¿cómo va a ser el regreso de los estudiantes a las aulas en las universidades y colegios del país? Listo, y ahí le pongo pausa y la dejo preparada, ¿vale? La dejo preparada. Y entonces yo al aire voy a dar la noticia, ¿cierto? Y digo, el Ministerio de Educación, a través de un comunicado firmado por la ministra Eliana Garrido, ha decidido la vuelta de los estudiantes a las aulas en los distintos colegios y universidades del país. Estuvimos con la ministra y esto fue lo que nos dijo. Claro que sí, muy buenos días. Bueno, respecto a esto, la decisión que se ha tomado es que los estudiantes sí deben volver a las aulas, ¿sí? ¿Y qué medidas se han tomado? Primero que todo, un distanciamiento adecuado, ¿sí? Que es como el mayor punto. Ministra, ¿usted cree que los colegios y universidades están preparados para esta decisión que ustedes están tomando? Claro que sí, eso va de la mano, de igual forma, Secretaría de Salud, quien les estará brindando la información suficiente. La ministra además agregó que el regreso a clases también será paulatino en municipios y departamentos apartados del país, en donde el proceso, pues, por obvias razones, puede llegar a ser más lento. Arturo Vargas Mendoza informó para CST Radio. ¿Agarraron el proceso? Sí, profe. Profe, y una pregunta. Cuando, por ejemplo, no se está haciendo reportería, por decirlo así, con un, ¿cómo se dice? Sí, así, por ejemplo, como con la ministra, por decirlo así. Ajá. Y el reportaje, sí, la reportería se está haciendo, por ejemplo, un ejemplo, con un profesor o con un policía de alto rango, ¿sí? Sí. Entonces, uno ahí, ¿cómo se expresaría? Sencillo, ahí lo que tú tienes que hacer es primero hablar con el personaje, ¿cierto? Sí. Que vas a sacar al aire, pedirle permiso, obviamente, porque pues lógico, nosotros no podemos sacar, ponerle un micrófono ahí a cualquiera, a menos pues que la noticia lo amerite, ¿sí? Por ejemplo, yo voy en la marcha y estoy haciendo la información y pues le pongo el micrófono a un estudiante cualquiera, entonces, y aquí estoy con un estudiante que me va a hablar, cuénteme, ¿cómo va la marcha? Y, no, pues todo bien, aquí estamos protestando, bla, 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 y ya, ¿cierto? Eso se hace en caliente. Pero, por ejemplo, si tú tienes la posibilidad de tener un invitado ahí al lado, pues tú primero hablas con el invitado, le preguntas, bueno, ¿cómo se llama usted? ¿Cuál es su cargo? ¿Cierto? Sí. Haces todo el ejercicio y la investigación periodística antes e inmediatamente al aire y en vivo le haces las preguntas que tienes que hacerle, ¿cierto? Te dan cambio y normal. Hola, ¿qué tal? Estamos aquí en la calle 72, en la Universidad Pedagógica. Estoy en este momento con el general, no sé, Arturo Vargas Mendoza, que nos va a hacer un resumen de lo que está ocurriendo en las marchas de los universitarios de la universidad, de los universitarios de la Pedagógica. General, muy buenos días, bienvenido a RCN, tal, y le haces la pregunta normal, común y corriente, ¿vale? Porque estás en vivo, no puedes, no, pero cuando la reportería es pregrabada, que es lo que ustedes van a hacer en los Eso programas, sí. ¿cierto? Cuando la reportería es pregrabada, pues el proceso es este. Ustedes primero graban, quitan la primera pregunta y lo que se escucha es la declaración, la primera declaración que da el tipo, que es donde contesta la noticia, donde básicamente contesta la noticia, ¿cierto? Entonces, y la pregunta, esa primera pregunta, ustedes la dicen al aire, ¿vale? Entonces, le preguntamos al general Arturo Vargas Mendoza cómo le fue o cómo van las marchas en este momento. Y pin, suena la voz del general. Sí, no, estuvimos en tal paine, y esto y lo otro, tuvimos tales problemas, o no, todo va normal, lo que sea, ¿cierto? Entonces, siempre en una nota, en una reportería pregrabada, se arranca con el audio del invitado, ¿vale? El audio del invitado. En el ejemplo que yo hice,
está clarísimo. Primero yo grabo, lógico, primero yo hago el proceso de grabación y después, cuando hago la edición, voy y le corto toda esa primera parte y dejo solamente la respuesta de la invitada. La segunda pregunta, si ustedes se dieron cuenta, yo la dejé pasar porque es importante y hace parte de la noticia, ¿vale? Entonces, Listo. eso es lo que compone una nota. Ustedes pueden jugar con eso. Pueden jugar, por ejemplo, a hacer falsos directos. Eso sí, los falsos directos hay que coordinarlos muy bien, ¿de acuerdo? Hay que coordinarlos muy bien. Entonces, ustedes lo que hacen es que dejan archivos con solo las respuestas y las preguntas ustedes las hacen al aire, ¿vale? Que esos son los falsos directos, ¿de acuerdo? Eso lo aclararemos después. Pero por ahora me gustaría, vuelvo y digo, que ustedes tengan claro el concepto de cómo se debe presentar una reportería pregrabada para que lo apliquen en sus eventuales programas de radio, porque lo vamos a hacer, estemos o no estemos en pandemia, vamos a hacer reporterías, ¿vale? Profe, una pregunta. Sí, dime. Profe, es que yo he visto en televisión como esos tipos, como decirlo, es un tipo de entrevista que digamos alguien está implicado en un asesinato, algo así, y todos los reporteros van hacia él a preguntarle cómo se llama ese tipo de entrevista. Que Esos hay son, muchos reporteros. esos son reporterías, esos son reporterías. Algunos están grabando para ir a sacar la nota pregrabada, otros están en vivo y al aire, ¿sí? Y entonces meten ahí grabadoras, micrófonos, todo eso, ¿cierto? Entonces, por eso es que se ven todos esos ahí como apiñuscados y el man, no, pero es que yo no lo maté, porque es que están diciendo mentiras y entonces el micrófono acá y la gente ahí metida. Esos son reporterías, ¿vale? Algunas pregrabadas, otras que están siendo en vivo. Cuando tú veas un celular, es porque de pronto está en vivo. Ok. Claro que Gracias. ya, pues obviamente con la grabadora de sonidos, pues ya puede ser pregrabado. Pero normalmente los periodistas que usan celulares es porque están en vivo en radio. ¿Sí? Ya. Y los que tienen grabadorcita de periodista, la grabadora de periodista, que es, pues obviamente es un dispositivo muy diferente al de un celular, esos son los que están pregrabando para luego ir a sacar la nota en su emisora, ir a editar, ¿vale? Nosotros vamos a editar, ¿vale? A quitar ese pedazo. Básicamente, por eso les digo, traten de grabar su reportería que les quede perfectamente bien grabadita, sin saludos ni nada de eso, cosa que cuando tengan que cortar la primera parte, es decir, para dejar eso, la reportería quede bien. Una reportería en radio, ¿cuánto dura? De entre 40 segundos a 90 segundos. ¿De acuerdo? No dura más, no dura más. Es decir, lo que yo llamo las voces del protagonista no debe durar sino entre 40 y 1 minuto y medio. ¿Por qué razón? Porque ya de ahí para adelante eso se convierte ya en una crónica o en una entrevista, ¿vale? Y no necesitamos tanto tiempo, sobre todo porque la información tiene que ser dinámica, rápida, ¿vale? Entonces, la reportería es básicamente un complemento de una noticia. ¿De acuerdo? Ok, profe. Sí, señor, profe. Y es simplemente poner, ¿quedó claro el concepto de reportería como tal, pregrabada, y cómo se debe presentar? Sí. Bien, porque es que vuelvo y les digo, más adelante en sus informativos o en sus programas, yo les voy a exigir reporterías y ustedes las tendrán que hacer. ¿Vale? Listo. Entonces tienen que salir a la calle y entrevistar a la gente. Profe, O si tienen la posibilidad de ir a conseguir la noticia con gente más importante, lo deben hacer. Haya o no haya pandemia. Eso sí toca que se cuiden, ¿no? claro. Profe, y mañana, digamos, para el ejercicio, digamos, usted nos va a dar la palabra, ¿no? Estamos allá en el lugar de los hechos, saludamos, tenemos que hacer el papel de otra persona, entrevistar a otra persona o no, solitos. No. Solitos. No, hagamos de cuenta que vamos a estar en un estudio de radio y que simplemente vamos a dar la noticia, vamos a informar, Ya. ¿vale? Ya.
Y Profe, ¿le ustedes decimos tendrán un profe o espacio. cómo? ¿Cómo? ¿Le decimos profe o cómo le decimos cuando nos dé la No, palabra? Arturo, yo, Ah, yo voy a ser el presentador del informativo bueno. y simplemente voy a hacer la introducción de una noticia como si yo fuera el anchorman, ¿cierto? Ujú. Entonces, señorita Paula Heredia, ayer hubo protestas en la capital de la República. ¿Cuáles han sido los resultados y las consecuencias de esto? Entonces tú tienes que informar. Sí, Arturo, ayer en la capital de la República, y le quitaron el ojo a un tipo y se lo sacaron y le explotó y toda la vaina y salió el chorro de sangre y todo. Contar la historia, Listo, profe. ¿vale? Listo. Aclaro, no me estoy mofando ni nada, es simplemente un ejemplo aquí suelto chimbo que estoy haciendo. ¿Vale? Bueno, Porque después, es que esto después lo ven en YouTube, profesor, sale Vicky Dávila, profesor del Colegio Superior de Telecomunicaciones, insulta ¿sí? Entonces, no, mm, ¿vale? sí. Pero es para el ejemplo, mañana va a ser así, tienen que estar absolutamente informados, ¿de acuerdo? Listo. Absolutamente informados de lo que está ocurriendo, ¿vale? Sería bueno que empezaran desde hoy y mañana, ¿vale? Sí, señor. Digo, como para que tengan una idea de qué es lo que tienen que leer. Tampoco les estoy dando tanto tiempo y será ejercicio calificado. ¿Qué voy a calificar? La exactitud de la información, es decir, que lo que estén diciendo sea la información correcta. Aparte de todo, la buena expresión oral, es decir, que haya correcto uso del lenguaje, que tengan buena fluidez, ¿cierto? Y aparte de todo, que cumplan con el tiempo establecido. ¿Cuánto va a ser el tiempo? Va a ser un espacio de 1 minuto y medio a 2 minutos. De 1 minuto y medio a 2 minutos. ¿Vale? Con Listo, profe. cronómetro en mano. Profe, Señora. eh, es que yo no entiendo bien eh, lo que usted acaba de decir, ¿sí? Usted nos dice que debemos estar totalmente informados, ¿sí? Uh-huh. Pero entonces nosotros, o sea, ¿cómo sabemos la noticia que usted va a mencionar, que No, nos va pues a porque mencionar? No, ¿Cómo es? pues yo simplemente yo tengo una lista de temas y ¿Sí? yo simplemente hago la introducción de la noticia y tú tienes que dar la información de esa noticia, Ah, ok, profe. ¿vale? Entonces, por profe, si Vale. ejemplo, justamente eso no sabemos, ¿nos califica uno? lo siento mucho. Ahora, vuelvo y digo, no van a ser noticias rebuscadas, de una vez les voy a decir, no van a ser pues la noticia de qué fue lo que ocurrió en el barrio San Mateo de Soacha. Profe, ¿y no nos puede Yo dar la sé, lista? ni yo sé, entre otras cosas, porque allá en Soacha no pasa nada, porque no hay nada, eso es un terreno baldío. ¿Vale? Sí, profe. Bien. Entonces, vuelvo y digo, no, son noticias nacionales, noticias de renombre, ¿vale? Para que estén muy atentos y muy informados. Conocimiento igual seguridad. Bueno, Conocimiento y seguridad. Uh-huh. ¿Listo? listo. Bueno, muchachos, Listo, muchas profe. gracias. Mucho juicio. Nos Gracias, profe. veremos. Gracias, profe. Chao. Gracias, profe. Chao, profe, gracias. Me tiré el micrófono. Dañé el micrófono.